Veremos entonces la clase del día de hoy. Como estaba programado, el día de hoy vamos a ver la parte, los 5 temas preparados son destinados a la parte de gastroenterología pediátrica. Entonces vamos a comenzar con lo más grueso, que es justamente las infecciones gastrointestinales. Dentro de ese grupo, pues empezaremos hablando con las gastroenteritis de origen viral. Definiremos que una gastroenteritis infecciosa no es nada más que una disfunción o una inflamación intestinal que es provocada por microorganismos. En este caso vamos a hablar de los virus. Pero también puede ser producido por bacterias, parásitos, hongos o alguna toxina que ellos puedan llegar a producir. Dentro de la gastroenteritis aguda, la duración es menor a 2 semanas. En cambio, la gastroenteritis crónica, la duración es mayor a 2 semanas. Eso es importante también determinar porque en base a eso, en base al tiempo, usted clasifica entre agudo y entre crónico. Las personas que tienen el mayor riesgo de gastroenteritis grave son los niños pequeños. Y esto ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Esto es debido a su sistema inmunológico, que con el tiempo va mejorando, entonces son los más vulnerables en un inicio. También los ancianos y las personas que tienen algún sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, las personas con VIH. También dentro de los conceptos generales que tenemos que tener en cuenta, que el mecanismo infeccioso que pueden tener los microorganismos pueden ser invasores, pueden llegar a colonizar o pueden llegar a ser toxigénicos. Si hablamos de un mecanismo infeccioso, de un mecanismo invasor, la característica es que invaden la pared intestinal, producen algún tipo de ulceración, absceso e incluso necrosis. Si hablamos de colonización, se adhieren a las células de la superficie intestinal y producen toxinas. Y es de origen toxigénico cuando se ingieren toxinas ya liberadas en el alimento por las bacterias. Entonces empezaremos a hablar ahora sí de la gastroenteritis viral como tal. Entonces, diremos que el 70% de los casos, cuando hay una infección diarreica aguda, se debe a virus. Entonces, si un niño le llega a usted a la consulta con diarrea, lo primero que hay que sospechar es que es de origen viral. Y ya con la semiología que usted va a hacer y con la anamnesis, podrá diferenciar si es viral o si es bacteriana. Pero un niño que acude generalmente por deposiciones líquidas, en un inicio hay que sospechar que es de origen viral. Su mecanismo de infección es de ser de tipo invasor, que es lo que habíamos comentado en la diapositiva anterior. Cursa en forma autolimitada, o sea, no sé, a veces es un poco difícil, pero hay que tratar de tranquilizar a los padres en que tienen que dar de tiempo al tiempo. Por ejemplo, hace poco nomás me vi una niña de 1 año que venía con diarrea, y todos los exámenes venían normales, pero la familia un poco se desespera, ¿no? Al ver a un niño con tanta deposición y quieren una solución inmediata, pero hay que darles esa tranquilidad de que esto se va a autolimitar, pues como tal, en poco tiempo después de la consulta, se ha ido limitando sola la diarrea con el tratamiento sintomático que se debe dar. Entonces, hay que hablar esto y decir que es de forma autolimitada. Entonces, estamos hablando de una gastroenteritis aguda con una duración menor a 2 semanas, salvo que sean individuos inmunocomprometidos. Dentro de la etiología de la gastroenteritis viral tenemos ya 4 agentes que son los más representativos. El primero es el rotavirus, los adenovirus, los norovirus y los astrovirus. De estos 4, los 2 primeros son los más frecuentes. Si hablamos por una infección diarreica por rotavirus, tenemos que decir que son los agentes etiológicos más importantes de la gastroenteritis aguda y representan al 80% de las diarreas virales en los niños. Existen 3 genotipos, siendo el 90% de genotipo A el que mayormente afecta a los niños, siendo el B y el C los que afectan a los adolescentes y a los adultos. Dentro de la epidemiología, diremos que en países en desarrollo se contemplan más o menos 500.000 muertes a causa de este agente. Se presenta generalmente en niños menores de 5 años, que es el grueso de la población que asiste a nuestros consultorios. Tiene una distribución mundial
Y generalmente el agente afecta en los meses que hacen frío, o sea, en otoño y más que todo en invierno. Tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días y normalmente se presenta en forma sintomática al principio y después es una diarrea acuosa que se va limitando sola. O sea, tiene una duración de 4 a 8 días que el niño está con deposiciones, deposiciones, deposiciones. Puede presentarse como diarreas muy abundantes o deposiciones muy abundantes, acompañadas de vómitos, fiebre y también deshidratación, porque como está vomitando y está con deposiciones, pues el estado de hidratación se va comprometiendo. Algunas veces se asocia dolores musculares, dolor de cabeza y como en todo niño que está enfermito, pues siempre está apatía, ¿no? Es decir, son niños que están ahí dejaditos en la cama, no se mueven mucho, con signos realmente de que algo les está molestando. El modo de transmisión es por vía fecal-oral, que es la principal fuente de contagio. O sea, son aquellos niños que no se lavan bien las manos y que comparten algún alimento que esté contaminado, o es la misma familia que tal vez no tiene el cuidado adecuado en lavarse las manos antes de preparar los alimentos y son los principales portadores del virus y lo van diseminando hacia los niños. Sabemos que a los niños también se les gusta generalmente meterse las cosas a la boca en ciertas edades, ¿no? Por ejemplo, los niños de 1 año, de 8 o 9 meses que ya van explorando el mundo, normalmente todos se meten en la boca, ¿no? Objeto que le dan, objeto que se lleva a la boca. Entonces, si se introduce a la boca alimentos contaminados u objetos contaminados, o va gateando en el suelo y luego se mete de la manita a la boca o come con las manitas sucias, también es otra forma de transmisión del virus. Y a través del sistema respiratorio también se ha visto de que puede diseminarse. Se ha visto por estudios de microbiología que los excrementos de una persona que está con una infección por rotavirus contienen más de 10 billones de partículas en cada gramo de heces fecales. Entonces, con eso es suficiente para contagiar, mejor dicho, se necesitan menos de 100 partículas para que pueda contagiarse a otra persona. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una enfermedad diarreica por rotavirus? Como se había comentado, es netamente por anamnesis y por examen físico. Y si usted se va a apoyar en alguna prueba diagnóstica, lo que hay que hacer es la búsqueda del virus en las heces fecales. Hay un examen que se llama rotavirus justamente. Y bueno, el laboratorio se encarga de testear y hacer el análisis correspondiente y le va a dar el resultado entre positivo y negativo. Siendo un poquito más específicos, también puede usarse el test de ELISA para hacer el diagnóstico de rotavirus. ¿Cuál es la complicación más grave de la patología por rotavirus? Pues obviamente la deshidratación severa que puede llevar a la acidosis metabólica y a la muerte. Entonces, si usted hace la semiología, lo que hay que buscar son signos de deshidratación, un llanto sin lágrimas, o lo clásico que las mamás dicen, ¿no? Los ojos hundidos, la boca seca, el signo de pliegue, y son niños que se encuentran así, ¿no? Postraditos en cama, sin movilizarse mucho. El tratamiento, si estamos hablando que es una patología viral, lo que necesitas son analgésicos para poder llevar un poquito la fiebre, el dolor, las sales de rehidratación oral, en este caso, pues las recomendadas por la OMS, si estamos dentro del sistema público, y si la familia puede acceder, pues a las sales de rehidratación con sabor, que ya vienen en polvo o también ya vienen preparadas. Solo que si usted accede a las sales de rehidratación que no le provee el ministerio, hay que procurarse que sean con 75%, mejor dicho, con 75 mil equivalentes de sodio, no así las que tengan 90 mil equivalentes. La única recomendación. Como en toda patología diarreica en pediatría, pues no debe administrar antidiarreicos. Sabemos que en la parte de adultos usted puede medicar a veces con loperamida, que es un antidiarreico, pero en los niños no, está totalmente contraindicado. Lo que usted tiene que hacer ante un niño con un cuadro diarreico es cuidar solamente el estado de hidratación. Entonces es recomendar a la familia de que vaya hidratando periódicamente al niño. Y si ves a un niño que está con deshidratación entre moderada a grave,
tiene que internarlo y usted hacer personalmente la hidratación acompañado por la familia. Porque muchas veces los niños se deshidratan tan rápido que no da tiempo a actuar. Así como los ven bien hidrataditos, con una deposición muchas veces ya se deshidrata. Entonces, es muy importante la participación de la familia y la evaluación constante de la persona por parte del personal de salud. Otra recomendación importante, si estamos hablando de diarrea viral por rotavirus, es no administrar antibióticos. Porque su nombre, como lo dice, es un antibiótico, es antibacterias generalmente, un antibacteriano. Si usted da antibacterianos a una diarrea viral, pues no va a tener el efecto necesario, ¿no? de poder controlar un proceso infeccioso. Entonces, por eso es que esta diarrea es autolimitada. Lo que hay que hacer es dar analgésicos, si está con vómitos, dar algún antiemético, pero principalmente lo que hay que hacer es cuidar el estado de hidratación e ir reponiendo, ¿no? Sodio, potasio, un poco de glucosa, lactato. Entonces tiene que usar más sales de rehidratación. ¿Cómo prevenimos? A través de la higiene general. También hay vacunas, ¿no? Y en nuestro sistema público tenemos la vacuna para el rotavirus que se administra a los niños en 3 dosificaciones. A los 2, 4 y 6 meses. O sea, es importante que usted también recomiende que se vayan vacunando. Otro virus causante de enfermedades diarreicas es el norovirus o los virus tipo Norwalk. Son el 50% responsables de los brotes de gastroenteritis por una intoxicación alimentaria. Afecta a todas las edades y generalmente aparecen durante todo el año. O sea, no son como el rotavirus en épocas frías, es todo el año. Pero también, al igual que el anterior, aumenta un poco más su incidencia en los meses fríos de otoño e invierno. Su periodo de incubación es de 1 a 2 días. Primero es una diarrea semilíquida que es autolimitada, acompañada de náuseas y vómitos. Esta vez se añaden cólicos abdominales, deshidratación. También puede haber algunas febrículas, escalofríos, dolores musculares, cefalea, astenia y adinaria. La transmisión, al igual que la anterior, es por vía fecal-oral, también a través de las manos y objetos sucios y por contacto entre persona y persona. Lo que hay que hacer es buscar el virus en las heces fecales a través de test de ELISA. El tratamiento es igual que el anterior caso porque es una diarrea de origen viral, analgésicos, sales de rehidratación oral y la misma recomendación, no antidiarreicos sino antibióticos. La forma de prevenir con un buen lavado de manos y si para este tipo de virus no existe al momento una vacuna disponible. Hablemos también de los adenovirus. Los adenovirus afectan a los bebés y a los niños pequeños mucho más o con más incidencia que a los adultos. Se presenta en cualquier etapa del año, pero este es al contrario de los anteriores, se presenta un poco más en primavera y en verano, en las épocas de calor. Se incuba de 8 a 10 días. Es una diarrea igual autolimitada, de 5 a 12 días, imagínense, 12 días con diarrea a un niño. Tiene náuseas, vómitos, dolor abdominal, la complicación que habíamos mencionado, la deshidratación. Puede haber febrículas, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, astenia y adinamia que siempre caracteriza a los niños. La transmisión por vía fecal oral, también por alimentos contaminados por algún insecto, agua contaminada, mal aseo de superficies o manos y objetos sucios, contacto entre persona y persona, y algunas veces por secreción respiratoria. Se detecta el virus por pruebas de ELISA o se puede observar, si es que es posible en el laboratorio, por vía microscópica. Se le dan analgésicos, sales de rehidratación, no antidiarreicos sino antibióticos. Los mismos cuidados que en los anteriores casos, ¿no? Medidas generales, y al igual que lo anterior, no hay una vacuna como para el rotavirus.
Dentro del cuarto tipo de virus que hemos comentado, los astrovirus, tiene una poquita incidencia, ¿no? Casi del 3 al 9% recién de gastroenteritis aguda, está distribuido a nivel mundial y afecta mucho más a recién nacidos y a niños que están cerca de los 6 añitos. En alguna oportunidad sí puede afectar a los adultos y a los ancianos. Este incuba 3 a 4 días. El periodo de diarrea es más cortito, son solamente de 2 a 3 días, pero también puede ir acompañado de náuseas y vómitos. Cólicos abdominales, fiebre, anorexia y adinamia. La transmisión es como los otros tres tipos, de tipo fecal-oral, alimentos contaminados y por heces fecales, ya que detectará el virus a través de pruebas de ELISA, a través del microscopio y si es posible, en algunos lugares lo hace, hacer un cultivo celular. El tratamiento es el mismo que los anteriores, ¿no? Cuidar el estado de hidratación principalmente, no antidiarreicos, no antimicrobianos. Y las mismas medidas generales. Es lo que les puedo comentar sobre diarreas virales. Si alguien quiere hacer una consultita o pasamos a la próxima, que son diarreas de origen bacteriano, y luego estamos con la ronda de preguntas. Eh, no sé si alguien tiene alguna consulta. Pido una disculpa, no sé qué ha pasado ese momento con mi dispositivo, pero ya todo en orden. Las personas que tengan dudas y consultas, o si prefieren, como dice el doctor, pasar al siguiente tema. Buenos días, doctor. Buen día. Dicen buenos días. Tengo una preguntita. Usted mencionó el suero sodio con 75 mil equivalentes de Sí, sodio. doctor. ¿Es lo Sí. mismo que el llamado sodio 70? No tanto, ¿no? 75, ya tiene 5 más. Entonces sería otro tipo de suero. Sí, normalmente las sales de rehidratación vienen con esa concentración de 70 a 75. Entonces, yo digo, eso usted va a encontrar el 75 en el mercado, afuera, en las farmacias. En cambio, las que vienen por el ministerio ya viene calculado como estábamos diciendo, ¿no? Anteriormente. Lo que hay que cuidar un poco es la concentración de sodio, pues 75, 70, 75 es generalmente para los niños, ¿no? Donde 90 ya es más destinado para la parte adulta. Gracias, doctor. De nada, doctora Anaí. Otra consultita que haya. Ya está habilitada su pantalla doc para mientras hacen sus consultas. Más gracias. Una preguntita más, doctor. En el esquema de las vacunas y todo eso, antes venía para prevenir el rotavirus en gotas, ¿no? En vía oral. ¿Mm? Ahora ya se ha implementado el inyectable. ¿Hay alguna diferencia con respecto a ese modo de presentación? No, ninguna doctora, solamente esa presentación, el objetivo es el mismo. Solamente es, como se ha dicho, no es la presentación solamente, pero después el objetivo es el mismo. Ok, doctor. Gracias. Muy bien, doctor. No sé si alguien más tiene dudas, consultas, pueden activar su micrófono. Hoy estamos de malas, no estoy con mi máquina, no estoy en casa, estoy fuera de Sucre, así que estoy con una máquina que no es mía. Bueno, hablemos de las gastroenteritis de origen bacteriano, que ya es el otro grupo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a volver a recordar los conceptos que vimos al principio.
Una diarrea infecciosa, recuerde usted, para los que están incorporándose recién, es una disfunción o una inflamación intestinal provocada por algún microorganismo que puede ser bacteria, virus, parásito, hongo o sus toxinas. En este caso vamos a hablar de las diarreas de origen bacteriano. Por el tiempo se divide en agudas y crónicas. Si es menos de 2 semanas son agudas, si es más de 2 semanas son crónicas. Personas con mayor, o el grupo poblacional con mayor riesgo a una gastroenteritis, habíamos dicho que son los niños pequeños, los adultos y las personas que tienen alguna falla en su sistema inmunológico. Eso también es importante recordar. Dentro del mecanismo de infección, habíamos dado 3 tipos, ¿no? Ser invasores, colonización y de origen toxigénico. Cuando hablamos de tipo invasor, es que se invade la pared intestinal, produce úlceras, abscesos y muchas veces necrosis del intestino. Si hablamos de colonización, hay una adherencia de las bacterias hacia las células en la superficie intestinal y producen toxinas. Y es de origen toxigénico cuando se ingieren toxinas que pueden ser liberadas previamente en los alimentos por las bacterias. Ahora sí entramos a las gastroenteritis de origen bacteriano. A las gastroenteritis bacterianas se las conoce también como intoxicaciones alimentarias. Son transmitidas principalmente por los alimentos, ya sea preparados por alguien que no se lava las manos y que contengan las manos la bacteria, que es la vía fecal-oral, o a través de utensilios de cocina que no son bien lavados. Por ejemplo, nuestras tablas de cortar. Todos en nuestras cocinas usamos las tablitas para picar la carne, picar las verduras. Generalmente son de madera. Pero con tanto uso, pues se va rayando la madera, ¿no? Se va cortando. Y aunque la vemos después de preparar, a esas grietas que se van formando, pues no llegamos, no tenemos un adecuado acceso. Y es ahí donde empieza a haber la colonización bacteriana. Y seguimos usando y seguimos comiendo. Dice usted, voy a usar una tabla plástica para hacer la preparado de mis alimentos. El plástico también se va rayando. Entonces se ha visto de que una fuente de transmisión de bacterias es a través de nuestras tablitas de picar los alimentos. Entonces hay que tener cuidado. Hay que hacer un reemplazo periódico de esa tablita o buscar una tabla que no se raye, ¿no? Entonces, importante, colegas, y que con eso también ustedes puedan recomendar a la familia. Entre los grupos de alimentos, mira, ahí está justamente en el gráfico, ¿no? Estamos picando un pollito ahí en nuestra tablita de madera. Dentro de los alimentos que pueden contener bacterias que pueden causar un daño a la salud están los productos lácteos o aquellos alimentos que hayan permanecido fuera del congelador por demasiado tiempo. Algunos productos que son congelados o refrigerados que no estén a una temperatura adecuada, a veces le viene, ¿no? Los empaques a qué temperatura tiene que almacenar, pero a veces no tenemos el cuidado de almacenamiento. Entonces, al no estar en las condiciones que el fabricante nos indica, este alimento puede sufrir algún tipo de deterioro y ser causante de una infección bacteriana. Carnes o mariscos crudos, esto también es importante. Hay una patología que es frecuente en la Argentina, no tanto aquí en Bolivia. He visto uno o dos casos nomás donde cursa con anemia hemolítica, con bloqueo renal. Es el famoso síndrome urémico hemolítico, ¿no? Que es causado por una bacteria. Y eso es netamente por comer carne cruda. Entonces a los niños carne bien cocidita y a los adultos también. Así que cuando vaya usted a la churrasquería no se pida carne semicruda o 3/4, pídase carne cocida. A través de frutas y verduras crudas o por los jugos que no se hayan lavado bien, agua provenientes de pozo o de arroyo
o quizás es un agua que no es potable, como sucede generalmente en las provincias, donde no tienen agua potable y consumen generalmente agua de pozo. Entonces es importante tener en cuenta todos esos factores. Dentro de las bacterias que producen más frecuentemente infecciones gastrointestinales están ahí. Vamos a tratar de hablar de las 6. La salmonella, la shigella, el Vibrio cholerae, Brucella, Campylobacter y Escherichia coli. Si hablamos de la salmonelosis, sabemos que está producida por las bacterias del género Salmonella y se adquiere por ingestión de alimentos o bebidas contaminadas. Representan más o menos el 30% de las gastroenteritis de origen bacteriano y su mecanismo de infección es ser invasor y ser toxigénico. Se necesita una inoculación del agente bacteriano de 10 a 100 millones de microorganismos para causar la infección. Si hasta el momento se han visto que hay unos 2.200 serotipos de salmonella. Se adaptan perfectamente a los humanos, cambian constantemente. También son adaptables a algunos animales. Y existen algunos serotipos que no se adaptan a un huésped en específico. El primer grupo de las bacterias del género Salmonella incluyen a la Salmonella typhi, a la Partifia y a la Paratifidae, que son las principales causantes de fiebre entérica. El segundo grupo de salmonelas es casi exclusivamente para los animales, salvo la Salmonella Dublin, la Salmonella Choleracius, que causan algún tipo de enfermedad en los humanos. Y el tercer tipo de salmonelas tiene más de 2.000 serotipos y está la Salmonella enteritidis, que causa el 85% de las gastroenteritis también. La transmisión, como habíamos estado hablando al principio, es por consumo de alimentos o agua contaminada, por transmisión sexual y contacto directo con heces de una persona o animal. Dentro de las formas clínicas hay un periodo de incubación entre 8 a 48 horas. Nos produce una gastroenteritis aguda si es menor a 2 semanas o la fiebre tifoidea de 4 a 6 semanas. Formas crónicas se describen los estados de portador, ¿no? Son algunos pacientes que tienen la bacteria y puede quedarse en la materia fecal durante muchos meses, pero el paciente se encuentra asintomático. Se caracteriza por presentar cólicos abdominales, diarrea con moco y sangre, que es la disentería, una diarrea también verdosa y fétida, y la frecuencia es entre 8 a 15 deposiciones por día. Puede haber náuseas y vómitos, la fiebre no llega hasta los 39 grados, hay cefalea, hay dolores musculares y deshidratación. Entonces es importante que usted pueda ver el pañalito para ver cómo están las deposiciones, ¿no? Como en este caso. Si hablamos de la fiebre tifoidea, en la primera semana hay una aparición de fiebre, cólicos y cefalea intensa, además cursa con un periodo de estreñimiento. Y tenemos a los niños con astenia y anorexia, ¿no? Son niños que no quieren alimentarse, están como en la fotografía, ¿no? Echaditos, se los ve que está con alguna molestia. En la segunda semana a veces se añade estados de sopor y ya empiezan las deposiciones líquidas y empiezan los signos de deshidratación. En la tercera semana puede producir una aparición maculopapular, una erupción, y empieza usted a notar esplenomegalia, ¿no? Y en la cuarta semana la fiebre ya va en disminución, va mejorando los síntomas y los pacientes recién inician el periodo de recuperación. Entonces, en estas 3 semanas es donde nosotros tenemos que ir haciendo el acompañamiento y el seguimiento. Más en la segunda y tercera, porque la primera, de alguna forma, la familia puede ir manejando o no le da mucha importancia y trata de hacer el manejo en el domicilio. Pero ya en una segunda y tercera semana es cuando acuden generalmente a la consulta, donde ya los niños están con algún grado de deterioro, ¿no? Entonces tenemos que acompañar en esas etapas. ¿Qué complicaciones nos trae
la septicemia, ¿no? Cuando el organismo se deja vencer y entramos en una fase séptica, hay fiebre mayor a 40 grados, puede haber perforación intestinal, cómo se va afectando el sistema nervioso central, puede haber estados de delirio, estados de meningitis, una artritis séptica y podemos llegar incluso a fallecer. Hacer el diagnóstico es, como habíamos comentado siempre, es a través del diagnóstico clínico, a través de la anamnesis, los signos y los síntomas que usted debe buscar en el examen físico. Es importante también la toma de hemocultivos, ¿no? Pues que es el procedimiento de elección. Y son positivos durante la primera semana de infección, donde se va a encontrar a la gente en sangre. El coprocultivo, que también alguna vez se puede realizar, en la tercera semana no es de utilidad porque ya hay una excreción de la bacteria por heces. Dentro del tratamiento es igual que el anterior, usamos medidas generales, reposo e hidratación principalmente. Y en este caso, a diferencia de los virus, usted ya echa mano de los antibacterianos, ¿no? Está el cloranfenicol en la primera línea, trimetopril sulfametoxazol, y ya puede usar también usted ceftriaxona, ciprofloxacina o algún otro agente microbiano que dentro de su cobertura esté la salmonela. Ahí volvemos a recomendar que no se debe dar antidiarreicos por el riesgo de perforación intestinal. También hay que hacer un tratamiento sintomático a todo lo anterior que estamos indicando, ¿no? Entonces, usa analgésicos, antiespasmódicos si es muy, muy necesario, ¿no? Porque también en la parte de pediatría los antiespasmódicos es un poquito limitado. Porque lo que queremos es que se vaya eliminando las toxinas, el grupo bacteriano que está afectando. Si usamos antiespasmódicos, causamos la parálisis del intestino y esto, como queda en la luz, se va multiplicando y va aumentando en vez de mejorar. ¿Cómo prevenimos la salmonelosis? Con las mismas medidas generales que habíamos comentado antes, ¿no? Con un envoltorio adecuado a las carnes para que la sangre gotee a los otros alimentos, lavado adecuado de los alimentos antes de prepararlos, los utensilios, un buen lavado de manos, emplear agua tratada para regadíos y por reproducción animal en lo posible. En el segundo grupo, hablando de las shiguelas, es una enfermedad también infecciosa que está originada por las bacterias del género Shiga, o del género Shigella. Es también conocida como la diarrea del viajero. Altamente contagiosa, 10%, representa el 10% de las gastroenteritis bacterianas y es el causante del 75% de las muertes. Su mecanismo de infección es por colonización, o sea, se adhiere a las células y es ahí donde empieza a producir su toxina. 4 serogrupos, A, B, C y D. La grupo A, la Shigella dysenteriae, con 12 serotipos. La B, la Shigella flexneri, con 6 serotipos. La Shigella boydii, con 23. Y la Sonnei. Se transmite por contacto oral anal de una persona a otra. O sea, los niños a veces, cuando están algunas veces parasitados o simplemente por jugar, se rascan la parte de atrás, se rascan el potito, no se lavan las manitos y pueden volverse a llevar los alimentos a la boca o la manita a la boca o comparten los objetos y ahí empieza la cadena de contagio. Comer alimentos contaminados o comer verduras que han sido regadas con aguas residuales, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido que en la ciudad de La Paz, en Río Abajo, las aguas con las que hacen el riego a las plantaciones dicen que son con aguas servidas de la ciudad, entonces ahí aumenta nuestro riesgo también de infección. Beber o nadar en aguas contaminadas, ¿no? En épocas de calor todos nos vamos a Chuqui Chuqui en Sucre, así que hay que tener cuidado. Seguimos hablando de shigellosis, un periodo de incubación de unos 7 días, los síntomas duran de 2 a 7 días. Es una diarrea acuosa con disentería, o sea, con presencia de sangre visible en heces. Hay tenesmo, hay fiebre, un dolor abdominal agudo,
Son niños que pierden el apetito, están deshidratados muchas veces, con náuseas y con vómitos. El diagnóstico es clínico y por poco procurativo generalmente. Y el tratamiento es como en todas las diarreas, es con medidas generales de hidratación, reposo, dar algún elemento para tratar sintomatológicamente a los pacientes. Las personas que tienen una infección leve se recuperan muchas veces sin necesidad de antibióticos y las infecciones graves a quedar el mismo tratamiento que para la salmonelosis, ¿no? Los mismos agentes bacterianos. Y lo que les decía, si vamos a hacer tratamiento sintomático, a quedar algún analgésico, algún antipirético, un antiespasmódico, y lo importante, colegas, no antidiarreicos, por favor. Así que en cada parte de pediatría vaya olvidándose de la loperamida famosa. Las complicaciones por shigellosis, una deshidratación grave, y es también lo que les comentaba, el síndrome urémico hemolítico, artritis, problemas neurológicos, porque a veces hace un toque meningio y puede haber convulsiones o algún grado de encefalopatía. La prevención con manejo adecuado de alimentos, lavado de manos, antes y después de entrar al baño, antes y después de preparar nuestros alimentos, antes de alimentarse. Procurar de que existan buenas condiciones sanitarias y lo importante es evitar nadar en aguas sucias, como lo que se ve en la fotografía. Hablando un poquito del cólera, que hace muchos años atrás ha causado mucha muerte también en nuestra población, tanto en adultos como en niños. Han habido salas enteras que se han formado para tratar este tipo de pacientes, con unas camillas especiales, porque la diarrea era tal que no daba tiempo de poder acudir hasta el baño y se deshidrataban terriblemente y eran prácticamente las camillas con una abertura y donde tenía que estar un recipiente para recibir las heces porque eliminaban con tanto volumen que se deshidrataban rápidamente. Entonces, al igual que esta pandemia que actualmente estamos pasando, pues en algún momento el cólera también ha causado estragos en la población. Y como sucede con la mayoría de las enfermedades nuevas que aparecen, ¿no? Poco a poco los humanos nos vamos adaptando a la enfermedad y ya las vamos controlando y las vamos conociendo y tratando de mejor manera. Como decía, el cólera ha causado también estragos en nuestra población, pero ya en los años que han seguido viniendo, hemos conocido más de la enfermedad y ya hemos sabido cómo tratar mejor. Y es así de que si hay ahora algún problema o alguna infección por cólera, y es mucho más controlable que en un principio, ¿no? Yo creo que con esta pandemia en algún momento vamos a lograr lo mismo. Es cuestión de adaptarnos a nuestro nuevo ritmo de vida y vamos a salir adelante. Entonces, el cólera es una enfermedad aguda diarreica que está causada por el Vibrio cholerae y se manifiesta como una infección intestinal. Ha sido descubierto en 1883 por Roberto Koch y tiene dos biotipos principales, ¿no? El clásico y el TOR. La transmisión, hablando de la transmisión, diremos que tiene un mecanismo de infección a través de la forma toxigénica. Como la gran mayoría se transmite por ruta fecal-oral, a través de agua y alimentos contaminados. Y la infección de persona a persona es rara, ¿no? O sea, generalmente se transmite por alimentos y por objetos. Nuestro cuadro clínico, una incubación de 24 horas y lo que les estaba comentando al principio es un ataque súbito de diarrea acuosa con un olor característico a pescado. Tiene una evacuación que va entre 30 a 40 deposiciones por día. No son diarreas amarillentas o verdosas o con sangre como habíamos visto anteriormente, sino que son de color blanquecino. Y ahí usted puede ver unos pequeños granos que se parecen al arroz. Entonces, por eso es que la gente lo asemeja, que la diarrea o la deposición se asemeja al agua de arroz.
Y si usted no conoce cómo se da agua de arroz, pues agarre un puñado de arroz, eche de agüita, y ahí va a ver cómo se va formando el agüita, qué color adquiere. Tiene vómitos profusos, es decir, abundantes en cantidad. No hay fiebre, pero sí está presente en dolor abdominal. La complicación más grave es justamente una deshidratación severa, ¿no? Y la reposición tiene que hacerse, como dice ahí, 15 veces hasta 24 litros al día tenemos que reponer, porque son 30 a 40 deposiciones, abundantes muchas de ellas. Entonces usted va a ver un paciente que está echado y ya está con deposición en ese momento. Está reponiendo y ya se está volviendo eso. O sea, lo que ha causado estragos, más que la misma bacteria, ha sido los problemas de hidratación. Hay que hidratarlos por todo lado a estos pacientes. Obviamente, por tanta deshidratación puede entrar en shock hipovolémico y muchas veces el shock hipovolémico usted llega a la muerte. Puede causar periodos de hipoglicemia severa que llegan a convulsionar a nuestros pacientes. El diagnóstico es netamente clínico. Puede hacer un coprocultivo donde se observe en vivo. Y si usted va a realizar un hemocultivo, hay que hacer un agar de triple azúcar, ¿no? Que es justamente el agar que permite que haya el desarrollo de esta bacteria. Hablando del tratamiento, una meta primaria es justamente lo que les decía, ¿no? La reposición de los líquidos y de los electrolitos. Que hay que hacerlo primero, una fase de rehidratación, que hay que tratar de completar en 4 horas, ¿no? Si vamos a usar vía oral, de 500 a 1000 ml por hora, en una deshidratación leve moderada e intravenosa en casos de deshidratación grave. Y una vez hidratado el paciente, hay que hacer una fase de mantenimiento, que es reemplazar las pérdidas y los requerimientos diarios. Seguimos hablando un poquito del Virion cholerae. Los antibióticos utilizados está la tetraciclina, la doxiciclina y el trimetooprimsulfametoxazol. Puede usar ciprofloxacina, eritromicina y también hay que usar algunos medicamentos que ayuden a aliviar los síntomas. Dentro de las complicaciones mayores, un shock hipovolémico, a causa del shock hipovolémico, una insuficiencia renal aguda, un gran desequilibrio electrolítico y puede llegar incluso a la muerte. ¿Cómo hacemos la prevención? A través de medidas higiénicas generales, agua potable para beber y preparar los alimentos. Y en algunos lugares existe la vacunación a viajeros que hacen los viajes a zonas endémicas. He encontrado que hay una vacuna, ¿no?, que se llama Glucural, que es por vía oral. 3 dosis en intervalos de una semana y se da también de un mes antes de la exposición, cuando se viaja generalmente a zonas endémicas. La verdad creo que en nuestro país no contamos con esta vacuna. Bien. Hablaremos un poquito de brucelosis, que es otro agente bacteriano que nos causa las diarreas. Diremos que es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que es del género Brucella y ataca a varias especies de mamíferos, ¿no? Y puede ser transmitida al hombre. Entonces sería una zoonosis. Dentro de los síntomas, o mejor dicho, dentro de los sinónimos de brucelosis, puede conocerlo como fiebre ondulante, la fiebre de Malta, o fiebre caprina, la fiebre de Gibraltar, etc. Dentro de los genotipos, ahí se los he puesto en rojito las especies de brucelas, y en negritas están los huéspedes, y que pueden llegar al humano. Entonces, una brucela de la especie Abortus, cuyo huésped son los bovinos, puede llegar al hombre. La suis en los porcinos puede llegar al hombre. La melitensis, que está en ovinos y en caprinos, puede también afectar al humano. En cambio, la canis, la ovis, la neotomae y la maris afectan netamente a sus hospedadores y no afectan así al humano.
Perdón. Bien, sigamos. Dentro de las vías de contagio, 4 vías: por ingestión, por contacto, por inoculación o directamente por inhalación. Entonces ahí tenemos a los animalitos enfermos, ¿no? Ya habíamos hablado de los caprinos, de los porcinos, de los ovinos. Tienen un contacto con placentas o las personas tienen contacto con secreciones, heces y el humano es afectado. Algunas veces por inoculación directa en las vacunas o en consumimos leche cruda o derivados lácteos crudos. Por ejemplo, en algunos lugares de nuestra zona se acostumbra, por ejemplo, la leche que se toma directamente del ordeño de la vaca, ¿qué se llama? Ambrosía. Eso, y rico, ¿no ve? ¿Ha probado, doctora? No. Solo Solo sabe. Pero sí, la ambrosía, por ejemplo, ¿no? Es la costumbre de ir, ordeñan directamente de la vaca la leche, le echan un poquito de alguna bebida alcohólica y se toma. La verdad yo no he tenido el gusto de tomar, pero una forma de que se pueda contagiarse de brucelosis. Dentro del cuadro clínico hay una incubación de 1 a 8 semanas con malestar general. Hay escalofríos, sudoración, una fiebre intermitente que llega a los 40 grados, dolores articulares, musculares, mucha pérdida de peso y algunas veces se asocia a tos seca también. Dentro de las complicaciones está las artritis, las meningitis, encefalitis, una orquiepididimitis en los varones, uretritis, conjuntivitis, uveitis, hepatitis, esplenomegalia y otras itis también. Entonces ahí está representando a la vaquita, ¿no? Que es nuestro principal agente para las brucelosis. El diagnóstico es un diagnóstico indirecto. Ahí se les he puesto un poquito usando de rosa de Bengala, una prueba de aglutinación estándar. Y el diagnóstico directo también se puede hacer a través de cultivos en sangre, líquido cefalorraquídeo o en médula ósea. El tratamiento se hace un doble esquema antibacteriano, un esquema A través de tetraciclina y estreptomicina por 21 días, generalmente en los adultos, y un esquema B, usa usted rifampicina y trimetoprina sulfamethoxazol igual 21 días, que puede aplicar a niños, a mujeres embarazadas después del primer trimestre y a los ancianos. Y un esquema C, cuando falla ambos esquemas anteriores de A y B, usa rifampicina y doxiciclina por 42 días. La prevención hay que realizarla por limpieza y desinfección de aquellos lugares donde hay ganado principalmente, ¿no? Sacrificio de los animales enfermos. Hay que tratar de vacunar a todos los animalitos sanos, así que aquí el trabajo hay que hacerlo en conjunto con los veterinarios. Un buen lavado de manos después del contacto con animales o sus productos de desecho. Un buen lavado de la carne para preparar los alimentos y un buen lavado de manos antes y después de comer. Una buena pasteurización de la leche, así que hay que olvidarnos de la ambrosía. Y en aquellas personas que manipulan animales, productos o desechos de aquellos, hay que usar lentes, ¿no? Los lentes de protección, que es ideal, pero a veces nuestra cultura o nuestro nivel de pobreza no nos lo permite. Ropa protectora y cualquier elemento que nos ayude a cubrir las lesiones en la piel por la transmisión. Hablamos de los campylobacters. Es una de las principales causas de enfermedad diarreica por transmisión alimentaria, un 40%. Es una zoonosis
y los animales lo transmiten al hombre, pero ellos no desarrollan la enfermedad. O sea, el Campylobacter es portador, está en los animales, pero no produce enfermedad en ellos. El agente causal son bacterias del género Campylobacter, donde existen 17 especies y 6 subespecies. El principal o el más conocido es el Campylobacter jejuni y otro es el Campylobacter coli. Son los que ocasionan más frecuentemente la gastroenteritis en los seres humanos. La vía de transmisión principalmente son los alimentos a través de la carne mal cocida, la leche igual que no está hervida o la leche contaminada, a través de agua o hielo contaminado. Entonces también hay que procurar, si usted se va a hacer sus cubitos de hielo en el refrigerador, tratar de usar agua filtrada o agua hervida para hacer el hielito, no como generalmente a veces se acostumbra, que con agua cruda estamos haciendo nuestros hielos. Hay que evitar, bueno, otra forma de transmisión es la inmersión en aguas contaminadas o contacto directo con personas o animales infectados. Dentro del cuadro clínico, un periodo de incubación de 2 a 4 días, con una duración de 7 a 10. Hay bastante dolor abdominal de tipo cólico. La fiebre es mayor a los 38 grados. Hay náuseas, vómitos y la diarrea también se acompaña a veces con sangre. Dentro de las complicaciones, una bacteriemia, a veces hepatitis, pancreatitis, puede llegar a producir abortos en las mujeres embarazadas, una artritis de tipo reactivo. El diagnóstico netamente clínico por coprología y también se puede hacer un coprocultivo. El tratamiento, usar igual terapia de rehidratación, algunos medicamentos para los síntomas como el paracetamol, para la fiebre. Las infecciones leves no requieren antibiótico. En cambio, las infecciones graves o los estados de portador tienen que utilizar eritromicina, tetraciclina o ciprofloxacin. Dentro de la prevención, un buen lavado de manos antes y después de preparar los alimentos, principalmente las carnes, antes y después de comer e ir al baño. Y si usted tiene contactos con los animales, también un buen lavado de manitos. Una buena pasteurización de la leche y sus derivados. Envolver la carne en bolsas plásticas para evitar que la sangre puede contaminar otros alimentos. Hay que refrigerar siempre los mismos, evitar comer la carne cruda o mal o poco cocida y evitar comer huevos crudos, ¿no? Por ejemplo, algunos atletas, por ejemplo, están acostumbrados a desayunar huevo crudo por el tema de proteínas, pero también tiene sus riesgos. Si hablamos de Escherichia coli, es la especie bacteriana más común de nuestra flora intestinal y aparece a las pocas horas después del nacimiento. Es la primera en colonizarnos también. La Escherichia coli y otras bacterias son muy necesarias para nuestro funcionamiento adecuado del aparato digestivo. Además que son responsables de producir también algunas vitaminas necesarias para nosotros, como la B y la K. Es raro encontrar algunas cepas comensales asociadas a la enfermedad. El agente causal son las bacterias del género Escherichia y tiene de esas especies que usted está viendo. La coli es la causante de infección en humanos. Si hablamos de la Escherichia coli, es responsable de 630 millones de casos de diarrea al año en todo el mundo, que afecta a 5 y a 6 millones de muertes, que causa de 5 a 6 millones de muertes en un año. Afecta a todos los grupos de edad, pero predomina en los menores de 5 años, ¿no? Dentro de la infección, hablaremos un poquitito de los cuadros clínicos y los agentes. Los agentes que causan una gastroenteritis está la E. coli enteropatógena, la enterohemorrágica, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva y hay una que es la adherente difusa.
Puede haber infecciones de tracto urinario, sí, por la Escherichia coli de tipo uropatógeno. También puede haber sepsis y meningitis. El mecanismo de infección, según qué tipo de Escherichia coli, si hablamos de enteropatógena es invasiva, de enterohemorragia es por colonización intoxigénica, y de enterotoxigénica es por colonización y por toxinas. De enteroinvasiva es, como su nombre dice, es invasiva. Se transmite por vía fecal-oral, por productos lácteos no bien refrigerados, por agua de pozo, de arroyo que no haya sido tratado, o sea, que no sea agua potable, por frutas y verduras mal lavadas, por carnes, huevos y lácteos mal cocidos. Tiene un periodo de incubación de 24 a 72 horas, una diarrea con sangre durante unos 10 días por lo menos, o mejor dicho, con una frecuencia de 10 deposiciones por día, náuseas, vómitos, dolores cólicos abdominales, cansancio y una fiebre que es menor a 38. Como les comentaba también, puede causar una complicación que es el síndrome urémico hemolítico, que se ve con bastante frecuencia en Argentina. Yo he visto 1 o 2 casos acá en Bolivia durante mi tiempo de formación de pediatra y realmente eso afecta terrible a los niños, ¿no? Porque causa anemia por la hemólisis, una insuficiencia renal que muchas veces llegan a dializarse a los niños y se acompaña también de trombocitopenia. El diagnóstico es netamente clínico o por coprocutivo. Si hablamos de tratamiento, hay que usar, como en los otros casos de diarrea, hay que hacer terapia de rehidratación, medicamentos que ayuden a los síntomas, no use antidiarreicos ni antibióticos, ya que aumenta el riesgo de síndrome urémico hemolítico. Pero en algunos casos, si está demostrado por el coprocutivo, use nomás algún antibiótico. La prevención, no beber leche que no esté pasteurizada, un buen lavado de manos, con la misma recomendación de antes y después de usar el baño, o antes y después de preparar los alimentos y comer. Comer una carne que esté bastante cocida, hay que separar la carne cruda de los otros alimentos, esto por el tema de contaminación en los lugares donde hay bastante urémico hemolítico, ¿no? Hay que beber agua procedente de aguas de fuentes seguras y un buen lavado de verduras. Muchísimas gracias.